Todo inicia desde la parte de moléculas o principios, digamos, sustancias que tienen potencial para desarrollar un medicamento. Esa se conoce como la fase preclínica. Primero se estandariza la producción de la sustancia o la molécula, y una vez que se hace esto se empieza a hacer pruebas en animales como conejos o ratones de laboratorio. Se hacen pruebas en ellos para determinar si hay potencial de toxicidad o no, etcétera, qué función pueden tener en el organismo, etcétera. Si todo va bien y se pasa a esa fase, que es la fase 1 de investigación, entonces inicia con la fase 1, que es la fase de investigación ya con voluntarios sanos. Entonces la sustancia se expone a voluntarios sanos, entre 20 y 100 más o menos voluntarios sanos de ciertas características. Se les administra los medicamentos y se revisa su perfil de cómo se administra el medicamento, qué efectos tiene el medicamento, cómo se determina la dosis, en fin, toda esa parte correspondiente. Si pasa el medicamento esa fase, entonces se inicia la siguiente fase 2, que es se empieza a probar el medicamento en pacientes ya con la enfermedad a la que está desarrollado ese medicamento. Si son pacientes diabéticos, si son hipertensos o lo que sea, se empiezan a probar en ese tipo de poblaciones. Y estamos hablando ya de 250, 500 pacientes aproximadamente. Cabe la pena mencionar que solamente uno de cada 5,000 medicamentos pasan esa fase. A la siguiente fase, si todo va bien y funciona perfectamente bien, pasan a la fase 3 de investigación, en la cual se hacen estudios de alta exposición a pacientes, 1,000, 5,000, entre más pacientes se puedan recuperar, mejor. Y ahí se hacen historias clínicas de todos los pacientes y se registran los efectos adversos que pudieran registrarse con esos medicamentos. Finalmente, si todo sale bien, que para entonces ya pasaron alrededor de 15 años más o menos de investigación, llega la fase final en donde el laboratorio fabricante somete a las autoridades regulatorias, a la FDA o aquí la Secretaría de Salud en México, para su registro en todo caso, y se les otorga una licencia que les da 20 años para comercializar el medicamento. Una vez que están en esa fase, entra la fase 4, que es ya estudios post-comercialización. Entonces, todas las personas, los médicos que prescriban esos medicamentos, tienen la obligación de informar qué está sucediendo con el mismo. Y en determinado momento, pues, se hacen los ajustes en sus prescripciones para desarrollarlo. Y como les decía, vale la pena mencionar que aproximadamente una de cada 5,000 sustancias o medicamentos en estudio llega hasta esa fase, y para entonces se han invertido entre 500,000 y 1,200 millones de dólares. Por lo tanto, pues el costo del medicamento es alto para recuperar la inversión, ¿no? Y hacer más investigación y desarrollo. Cuando pierden ese periodo de tiempo, los 20 años, entonces viene la fase de desarrollo de medicamentos genéricos. Ya cualquier laboratorio tendría oportunidad de elaborar esa sustancia sin pagar los costos de investigación.